Al final de la clase vamos a lograr los siguientes objetivos. Comprender las características de un síncope, reconocer aquellos cuadros clínicos que puedan simular esta patología. Por lo tanto, identificar las principales causas del mismo e implementar las medidas terapéuticas de acuerdo a la etiología de esta enfermedad. Una vez más, empecemos con la definición de esta patología. El síncope es una pérdida transitoria del estado de conciencia o de alerta y también del tono postural, que se va a caracterizar porque tienen que tener un inicio rápido, debe ser de corta duración y una recuperación espontánea. Es esta recuperación espontánea lo que la diferencia de la muerte súbita y de otras patologías. Generalmente se da porque hay una hipoperfusión cerebral global transitoria o específicamente en el sistema reticular ascendente, el cual, que si recordamos, está ubicado en el tronco cerebral. Tengamos en cuenta que esta es una entidad muy prevalente y que es una causa frecuente de consulta médica tanto en atención primaria como en los servicios de urgencia. Es por esto la importancia de reconocer cuáles son sus características. Como referimos en la definición, existen ciertas características que se deben cumplir para que se denomine un síncope. Sin embargo, existen ciertos cuadros clínicos que pueden confundir con este tipo de cuadro. Entonces tenemos los que no cursan con pérdida de conciencia, como son las caídas inexplicables que ocurren mayormente en los adultos mayores, el pseudosíncope, que originalmente es de origen psicológico, y la cataplexia o cataplejía, que es una debilidad muscular espontánea. Así también tenemos los que cursan con pérdida de conciencia, como es la epilepsia, aunque generalmente presenta síntomas de aura que pueden ser más fáciles de diferenciar. Las alteraciones metabólicas, como la hipoglucemia o la hiperventilación, generalmente con hipocapnia. Y también las intoxicaciones con diferentes sustancias que puedan deprimir el estado de alerta. Para la clasificación del síncope vamos a tener tres diferentes categorías, las cuales se van a subdividir en diferentes tipos. La primera de ellas es el síncope por intolerancia ortostática, el síncope neuromediado y el síncope con alteración cardíaca. En el primer grupo tenemos aquellas que pueden ser alteraciones autonómicas, ya sean primarias o secundarias. En el caso de que sean secundarias, pueden ser a otra patología, como diabetes, amiloidosis, o a fármacos, como vasodilatadores o diuréticos. También tenemos en casos de estados hipovolémicos, como son la hemorragia, la diarrea o la ingesta insuficiente de agua. En el síncope neuromediado tenemos en cambio el síncope vasovagal, el cual se desencadena por descargas adrenérgicas, aunque también puede ser por ortostatía. En el síncope situacional
es aquel que en muchas ocasiones está relacionado con tos, algún estímulo gastrointestinal, micción o tras un ejercicio. En el síncope del seno carotidio, ya sea por estímulo del mismo. Y en el caso de las alteraciones cardíacas, principalmente tenemos las arritmias, ya sean bradiarritmias o taquiarritmias. O también cuando tenemos una obstrucción de la eyección del ventrículo derecho o del izquierdo. O cualquier otra cardiopatía estructural. En el diagnóstico inicial o en la valoración que se hace a todo paciente que haya tenido un episodio de síncope, se pueden determinar de cierta manera cuál es la causa del mismo, de acuerdo a las características a cómo se presentó. A todo paciente hay que realizarle un electrocardiograma de 12 derivaciones y una historia clínica completa, evidenciando antecedentes de muerte súbita en los familiares, así como presencia de patología cardíaca. Entonces, orientamos a nuestro diagnóstico hacia un síncope vasovagal si lo que encontramos es que hay un desencadenante emocional y que los síntomas son típicos. Aquí, en la historia clínica vamos a darnos cuenta que hay ausencia de cardiopatía y que el electrocardiograma es normal y sobre todo que no hay antecedentes familiares de muerte súbita. En el síncope por hipotensión ortostática es aquel que se da cuando hay un cambio espontáneo de postura. Aunque recordemos que se debe documentar que hay una hipotensión ortostática sintomática en este paciente. Cuando tenemos un síncope por bradicardia, es cuando hay una bradicardia sinusal persistente, es decir, de menos de 40 latidos por minuto, incluso en las horas del día. O que también hay episodios donde hay pausas sinusales de aproximadamente más de 3 segundos. Entre otros diagnósticos que podemos dar de acuerdo a la valoración inicial, es el síncope secundario a bloqueos auriculoventriculares, recordando que son los bloqueos de segundo grado, tipos Movitz 2, o los bloqueos de tercer grado o completos. O también cuando se logra documentar un bloqueo de rama izquierda o derecha. También un síncope secundario a taquicardia, generalmente cuando hay una taquicardia ventricular sostenida. Y si es que no existe dicha taquicardia en los pacientes que tienen síndrome de QT largo. Otros pacientes son los que presentan síncope secundario a una cardiopatía estructural, ya sea porque presenten estenosis aórtica grave, una embolia pulmonar, una disección de aorta, o una miocardiopatía hipertrófica o un taponamiento cardíaco. Recordemos que aquí no se permite la correcta salida de sangre por parte de los ventrículos, lo que puede generar el síncope. Es importante que todos los pacientes que hayan presentado en algún momento un síncope sean valorados y estratificados de acuerdo a un riesgo, ya que se ha documentado que los pacientes que presentan de forma recurrente un síncope tienen mayor probabilidad de presentar muerte a edades tempranas. Es importante reconocer que dentro de estos criterios están aquellos donde principalmente se evidencia que la causa del síncope es cardíaca. Y entre estos constan la presencia de cardiopatía isquémica con un infarto extenso
o una cardiopatía dilatada, donde la fracción de eyección esté en menos del 35%. Así también, si hay antecedentes de necrosis miocárdica extensa o presencia de insuficiencia cardíaca, especialmente en estadios avanzados. Si tiene episodios anteriores de taquicardia ventricular no sostenida, o también si ha tenido historia familiar de muerte súbita. Dentro de las arritmias, si tiene un bloqueo bifasicular, ya sea de rama izquierda o de rama derecha, o también un hemibloqueo anterior o un hemibloqueo posterior, o si el complejo QRS mide más de 120 milisegundos. Para el tratamiento del síncope se va a realizar de acuerdo a cada una de sus causas. Es por esto que en el síncope reflejo, al ser la causa más frecuente y ser benigno en cuanto a la supervivencia del paciente, suele tener un curso autolimitado. Por lo tanto, la medida terapéutica es tranquilizar al paciente, ya que estos episodios se pueden presentar de forma aislada. Por lo tanto, se debe reafirmarle al paciente sobre la naturaleza benigna de este cuadro, lo que es suficiente para que el paciente disminuya su ansiedad, su angustia y que lo ayude a reconocer los factores desencadenantes. En el caso del síncope cardíaco, al ser una de las más graves causas de síncope, se debe resolver la causa de base. Como un ejemplo, si tenemos una cardiopatía obstructiva, lo que hay que hacer es corregir la misma mediante una corrección quirúrgica, por ejemplo, si es el caso de una estenosis aórtica. En el caso de que si es una arritmia, se puede tratar mediante la implementación de un marcapaso. En caso, en cambio, de los pacientes que presentan hipotensión ortostática, al ser la causa más frecuente, sin embargo, sigue siendo benigno. Por lo tanto, se deben tomar medidas, ya que esto está en aumento sobre todo en los pacientes adultos mayores. Se debe reducir los tratamientos con fármacos antihipertensivos y por lo tanto también los diuréticos, medidas de hidratación adecuada de este paciente y medidas de compresión de las extremidades inferiores, como son las medias compresivas. Para resumir la clase de hoy, tenemos que las características principales para identificar un síncope es que debe ser de inicio rápido, de corta duración y de recuperación espontánea. Que las tres clases de síncope es el neuromediado o reflejo, aquel que se da por hipotensión ortostática y el cardíaco, siendo este último el más grave de los tres tipos. La valoración inicial es fundamental para el diagnóstico presuntivo, porque de acuerdo a las características nos vamos a orientar a cuál va a ser el tipo de síncope que se ha presentado. Y es importante que en todo paciente con síncope se debe valorar los criterios de riesgo, ya que, como mencionamos, pueden presentarse muertes a temprana edad. Recordemos también que el tratamiento dependerá de la clase de síncope que se haya presentado
en un determinado paciente.